Muchas gracias a todos por estar aquí, por darse el tiempo de conectarse en este momento, de estar presentes y atentos a las invitaciones de Vida Creativa para seguir compartiendo temas relacionados con pues, el desarrollo integral del ser humano. Eh, bueno, primero que nada, señalar que este ya es pues el último de los encuentros que tenemos programados para la presentación del libro de Iniciación a la Magia Divina. El libro consta de 3 capítulos y ya abordamos los temas relativos a los 2 capítulos precedentes. Este sería el último capítulo. Es el tema de la formación del mago, que es un tema súper interesante que para quien haya leído el libro y este último capítulo en particular se dará cuenta de que es un capítulo que realmente abre la puerta a una serie de posibilidades y una serie de retos también que como individuos estamos destinados a transitar, ¿no? Pues yo quiero empezar esta introducción, esta breve reseña de ese capítulo con pues las preguntas fundamentales que a todos nos han enseñado en alguna vez y todos nos hemos preguntado en alguna vez, que son, pues, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante reconocer esta vida que estamos llevando como un proceso de aprendizaje eterno, ¿no? En donde en verdad siempre estamos pues algunos más que otros en un estado de evolución y de crecimiento constantes. Pues cuando somos niños estamos creciendo continuamente, nuestro cuerpo físico va evolucionando, va creciendo, pero el crecimiento no se detiene pues en la edad en la que dejamos de crecer físicamente, sino que siempre es un proceso de crecimiento y desarrollo continuos que nos permiten irnos transformando, ¿no? Yo a este proceso de formación del mago también, más bien para mí es una transformación, ¿no? Como una persona que está en la búsqueda de su propio desarrollo, en la búsqueda espiritual, se puede ir paulatinamente transformando literalmente en otra persona, se puede ir transformando en un ser que, cuya conciencia se va expandiendo paulatinamente y cómo esa transformación pues es en realidad un desarrollo evolutivo natural, ¿no? Como bien lo menciona el libro. Eh, Al final de todo, en esta pregunta de hacia dónde vamos, pues es hacia, como Marco lo ha comentado en las sesiones anteriores, hacia la liberación de este cuerpo físico, hacia la liberación de estas condiciones materiales y hacia la comprensión de una realidad espiritual que realmente nos trasciende y que tenemos que ir integrando paulatinamente hasta pues ir desarrollando la conciencia de tal manera que tenga esta expansión que estamos buscando, ¿no? Eh, pues yo quería abordar este tema de la formación del mago desde mi experiencia personal, eh, diciendo que pues yo me considero un ser en continua transformación, que como lo menciona el libro, siempre en el proceso de formación o en este proceso de transformación, invariablemente hay crisis, ¿no? En que una persona, bueno, que uno mismo tiene que ir superando. Son desafíos que se nos presentan y, y formas de ver la vida que ya no son compatibles con nuestro próximo paso en el periodo evolutivo, ¿no? Que ya en esa nueva evolución, en esa expansión de la conciencia, ya las viejas formas mentales no nos funcionan realmente. Las relaciones que teníamos no nos satisfacen del todo, las formas en las que llevábamos nuestra vida no nos
llenan por completo porque de alguna manera intuimos que hay algo más trascendente a lo que venimos a la vida y, y pues es un proceso en el cual esas crisis, al afrontarlas y al irlas trascendiendo, vamos integrando nuevas partes de nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, eh, pues el libro lo menciona muy bien, ¿no? Como ir viendo este proceso de la vida como pues como si fuera una escuela, ¿no? Como un maestro eterno que constantemente nos está enseñando nuevas cosas en nuestra propia realidad, ¿no? Cuando vas al mercado a hacer tus compras, cuando un proceso no te sale bien, cuando tienes una relación conflictiva, en fin, de innumerables maneras la vida nos habla y eh, nos va transmitiendo la enseñanza que nos tiene que transmitir y en estos periodos de crisis realmente es cuando nosotros somos capaces de integrar una nueva forma de ver la vida y un nuevo nivel de conciencia. Y por eso en estas crisis continuas y en este proceso de transformación, uno va evolucionando. Eh, pues en la última parte del libro habla de estos 30 estados de conciencia, ¿no? Estos estados de conciencia que para quien los leyó parece como un drama, ¿no? De cómo va el individuo adquiriendo nuevas cualidades, nuevas capacidades y al mismo tiempo que se va desapegando de otras, eh, pues de sus formas de vida eh, que ha mantenido hasta ese momento y cómo en este subir y bajar y en este transitar va teniendo experiencias que son pues reveladoras, pero al mismo tiempo difíciles de superar. Eh, yo creo que una parte fundamental de este libro y del trabajo que ha hecho Marco en pues no solamente en este libro, sino a lo largo de su vida cuando ha transmitido otras enseñanzas y este sistema pues que le llama el de liberación creativa, este sistema que está diseñado para ir transitando estas etapas de una manera más organizada, ordenada y de alguna manera eh, más, eh, pues más acorde a la realidad que vivimos como personas digamos, de la ciudad y con nuestras ocupaciones, eh, pues nos va mostrando un camino que no es para nada difícil, que es sencillo de asimilar y que de alguna manera nos coloca en una posición en la que pues con cualidades como la perseverancia, la paciencia y estar en esta continua búsqueda, podemos acceder pues a este camino de formación que antiguamente era pues un camino escondido, un camino oculto, un camino difícil para almas solitarias que se atrevían a transitarlo y que en este momento pues se nos ha revelado a través de muchas enseñanzas, entre ellas de este sistema, cómo transitarlo de una manera más simple, se podría decir. Eh, yo creo que para quien aprenda este sistema y pueda transitarlo y pueda aplicarlo a su vida, es de mucho beneficio. Lo digo por experiencia propia, porque realmente es tan vasto el ámbito de la espiritualidad y el desarrollo del propio carácter que irlo descubriendo por uno mismo es bastante complicado y son inevitables los tropiezos, ¿no? Aún con el sistema son inevitables los tropiezos, pero eh, pues me parece que hace un poco más sencillo y digerible este arte pues de andar por la vida, de vivir y de transformarse a uno mismo. Entonces, pues
yo creo que con eso dejo esta introducción para que Marco nos comparta un poco este camino de formación del mago, con pues, las herramientas que también él ha ido desarrollando a lo largo de la vida y ciertos sistemas que él ha ido como estructurando, más allá de lo que ha escrito en esta obra, que fue pues, su primera obra realmente. Él ha seguido este camino y ha profundizado, ampliado, digamos, sistematizado las pautas que vienen en este libro, muy bien descritas. Entonces, pues los dejo con Marco para que nos explique un poco este camino de la transformación del ser humano en mago. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos otra vez, un gusto de estar con el equipo. Gracias, Manuel, por la introducción. Ananda, por estar ahí en los controles. Y pues a ustedes que están dedicando este tiempo, esta atención, ¿verdad? Que es muy importante para un ser humano a lo que pone atención. De hecho, eso es lo que, de cierta manera, uno le da vida, ¿verdad? Si uno no pone atención a algo, pues uno no está apoyando la vida, el desarrollo de eso. Como los niños, es como los niños, si no les ponemos atención, pues igual los dejamos y entonces no se desarrollan bien porque les hizo falta atención. A una plantita, igual, si no le ponemos atención, pues se seca, ¿verdad? Porque no le dimos esa energía tan importante que es la atención. Así es que pues agradezco su atención, ¿verdad? Y pues para mí es un placer, realmente es una oportunidad muy bonita poder explicar un poco esta última parte del libro que casi fue la que me motivó a escribir. Esa última parte, lo anterior fue como una preparación para llegar a esta última parte que se llama Los 30 Pasos del Mago Blanco, algo así. Entonces, en esos 30 pasos estoy describiendo la historia de cualquier persona o cualquier estudiante de espiritualidad que se mete en este campo del gran espíritu. Muchas personas están ahorita en este campo, incursionando en este campo, y no se dan cuenta dónde se metieron. Porque es como laberinto, es una especie de laberinto que el mismo creador tiene como para filtrar a los verdaderos aspirantes a su gracia, ¿verdad? Finalmente todo es gracia del creador y de alguna forma todo es un proceso de purificación personal para poder ser como depositarios de esa gracia y manifestar esa gracia. Y esa gracia pues es lo que le llamamos la magia, ¿no? La magia del creador, que como hemos dicho anteriormente en las otras pláticas, pues le decimos magia porque no podemos explicar muchas cosas que hace Dios, por ejemplo, cómo le hace pasar tantos universos. Claro que siempre está en estudio y el hombre haciendo teorías y que el Big Bang y que el Big Boy y todo eso, ¿no? Y a veces la atinamos y a veces no, entonces por eso pues, lo mejor es concentrarnos un poquito en nuestros deberes inmediatos y dejar que el creador siga haciendo su magia, ¿no? Él nos proporcionó, digamos, un ambiente para ser felices. Y nosotros con nuestra mentalidad nos hacemos infelices, ¿verdad? Porque, pues, ya anteriormente he estado haciendo énfasis en el sistema egocéntrico que predomina, digamos, en la sociedad.
No importa en cualquier lugar del mundo, si va uno encuentra el egocentrismo como una práctica generalizada. Y claro que sí, también encuentra núcleos de personas que ya trascendieron ese egocentrismo y son los que están haciendo el equilibrio y el balance en el mundo. Entonces la magia es para eso, para ser un miembro de ese equipo, ¿verdad? De Dios que esté haciendo ese equilibrio en el mundo. Sin ese tipo de acciones, sin ese tipo de personas, sin ese tipo de personas sin estar centradas tanto en su ego, pues el mundo no puede existir. Se autodestruye, la humanidad se autodestruye inmediatamente. Entonces, gracias a las aportaciones de las personas que trascendieron su ego, es que este mundo realmente se puede sostener. Entonces es muy importante formar parte de ese equipo, más en estos tiempos tan confusos, más en estos tiempos tan intensos, ¿verdad? Donde los seres egocéntricos de repente quieren controlar a todo el mundo, a las masas, a hacerse cada vez más ricos, tener más poder, a pisotear al más débil y cosas así, ¿no? Entonces son tiempos muy raros, muy conflictivos, que uno tiene que ser muy ecuánime. Entonces uno, pues, solamente le queda el recurso de seguir su propio deber, independientemente de lo que esté sucediendo, digamos, en el mundo, ¿verdad? Si gana, digamos, aquí en México, si gana el PRI o gana el PAN o el PRD o X, nosotros tenemos un deber, independientemente de quién gane las elecciones políticas o lo que sea, nosotros tenemos nuestro propio deber, ¿verdad? Bajo las circunstancias, pues aportamos según nuestro deber nuestra cuota de, de creatividad, pues, para hacer ese equilibrio y evitar la autodestrucción de la misma humanidad. Entonces, la cuestión de ahorita en muchas personas es que se meten al mundo del espíritu y creen que todo es peace and love, ¿no? O sea, que todo es nice, que todo es bonito, que vamos a hacer un poema que hable bonito, lo que dice el Tao, lo que dice Krishna, lo que dice X, eminencia espiritual. Y entonces nos vamos con esa sensación de momento, de bienestar, de armonía y todo eso, lo cual está bien. Pero eso no es más que una pequeña probadita, digamos, de lo que debe ser siempre. Entonces dejamos ese poema o esa sensación después de leer un libro que quedamos así medios inspirados, pero luego volvemos otra vez a las situaciones kármicas, ¿no? O las situaciones que venimos arrastrando como personas. Entonces cuando uno ya llega el momento en que se da cuenta de que uno no puede seguir ese camino que está llevando por X o por Y, porque esta cuestión de la espiritualidad no es una cuestión como muy voluntaria. O sea, el mismo creador nos va empujando, nos pone circunstancias que nos hace obligadamente entremos a este camino de la búsqueda ya más enfocada. Y esa búsqueda más enfocada se le llama el discipulado, ese es el discipulado, ¿verdad? Es muy diferente ser una persona simpatizante del camino del espíritu, una persona que le agrada estar con personas espirituales, una persona que le gusta leer libros espirituales y otra persona que está en el discipulado. El que está en el discipulado está en el camino de la magia divina. Y entonces ahí ya las cosas son muy diferentes. Lejos de ser peace and love, son situaciones de despedirse de este mundo, despedirse de los lujos, despedirse de las viandas, despedirse de los paris, despedirse de la familia consanguínea, despedirse de todo. Vamos despidiéndonos de este mundo, le estamos diciendo adiós, pero de una manera
creativa, fina, elegante, es decir, dándole lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra comprensión. Es como decir, bueno, pues esto es lo que les aporto, ¿verdad? De lo que estoy viendo que está sucediendo, y pues esto es lo que puedo hacer por la humanidad, y ahí nos vemos, ¿verdad? Esa es un poco la diferencia de los como turistas espirituales, porque hay mucho turismo espiritual, ¿no? O sea, vienen y van a lugares bien lujosos acá, y se la pasan a todo dar ahí, eh, más como alimentando la cuestión de la sensualidad, ¿no? De sentirse bien y sentirse bonito, pero se les olvida que tienen una misión en la tierra y que tienen quizás una gracia, ¿verdad? Es como aquel personaje que nace en una familia rica, por decir una cosa, que no tiene problemas de ninguna especie, pero sin embargo, por su ignorancia espiritual, no aprovecha esa situación y en lugar de ser cada vez más libre, pues se mete a hacer sinvergüenzadas, y entonces se hace una persona indeseable para la misma humanidad, teniendo todo para hacer el bien. Entonces, la cuestión es muy complicada y solamente llega un momento en que solamente podemos resolver nuestras cosas a través de la meditación. O sea, cuando podemos consultar al espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces yo he dividido un proceso muy importante que tenemos que desarrollar en el camino del espíritu en 8 puntos, que yo le llamo la estrella de la meditación, o la estrella de 8 puntas, ¿no? Que en un momentito la vamos a ver ahí en pantalla, para que tengan una idea del recorrido que vamos a dar ahorita en este momento, con respecto a a las diferentes capacidades que tenemos que desarrollar para formarnos como agentes de la magia divina, ¿no? O sea, como magos, ¿no? Como magos espirituales, como también aquí en México le decimos chamanes, ¿verdad? Y tenemos digamos, obligaciones, por ejemplo, de alinearnos al Gran Espíritu, de estar constantemente reorganizando nuestra vida, de aprender a transmutar la energía, de hacerle caso a nuestra intuición, a saber proyectar nuestras ideas, a observarnos constantemente y entendernos como almas, como seres espirituales, a trascender las ilusiones que hemos creado y a entender la esencia divina de todo lo que estamos viendo, y finalmente hacer nuestra síntesis práctica de servicio antes de despedirnos de esta tierra. Así es que estos son los puntos que pues quiero compartir con ustedes. Son las cosas, la disciplina que más o menos he visto que hace que ya nuestro sistema pueda ser un buen instrumento del creador de la magia. Entonces tenemos el alineamiento, ¿verdad? Que lo vamos a lograr con la meditación creativa. O sea, por eso las personas que ya han recibido su calendario tienen, digo, si quieren, digamos, progresar por este sendero, pues, que ya es un discipulado, tienen que seguir como muy cuidadosamente cada uno de las prácticas, de los colores, de las virtudes, con cada uno de los indicaciones, pues, que vienen en la instrucción. Y así vamos creando el alineamiento, es decir, nos vamos integrando poco a poquito a nuestra esencia divina. El centro de la florecita esta, de la estrella de 8 puntas que vemos, quiere decir, es el centro de la esencia, de nuestra esencia divina. Quiere decir una esencia que es omnipresente, omniconsciente y omnipotente. Es como el comienzo y el fin de nuestra jornada como seres vivientes. Sabemos que la vida no termina cuando termina el cuerpo de funcionar. Eso lo tenemos muy claro las personas que estamos en el sendero de la espiritualidad, ¿verdad?
Pero lo que a veces no tenemos muy claro es que tenemos la necesidad de reorganizarnos constantemente, estarnos reorganizando nuestra vida. Entonces, si queremos tener una vida cómoda, pues sí está suave y es bueno tenerla de vez en cuando, pero el camino del espíritu nos obliga a estar reorganizando constantemente nuestra vida y tenemos que tener pues bastante, digamos, decisión y determinación para dar esos pasos. Ahora la cuestión de la transmutación, pues cómo transmutar todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todos nuestros deseos, cómo transmutarlos en nuestra esencia divina, pues tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos que hacer muchas austeridades, tenemos que, digamos, la cuestión de la alimentación, irla revisando un poquito mejor y también pues ya siéndonos responsables de toda nuestra fenomenología y entender que todos nuestros fenómenos mentales, emocionales, pues son creados por nosotros mismos, desde la percepción en el plano físico hasta la percepción en los otros planos. Así es que vamos pues a ver todos esos puntos, ¿no? Digamos, el desarrollo de la intuición, la proyección, como digo, de ideas y todo eso. Entonces, todos son desarrollos personales que toman un tiempo. O sea, digamos, el mago no se forma de un día para otro, no se forma leyendo un libro nada más. En caso personal, pues yo tengo 63 años, y empecé cuando tenía como 20 y apenas, digamos, estoy asentando este libro que estamos presentando, ya lo había dicho antes, lo escribí pues hace como, ¿cuánto será? Fue en el 80, son como 40 años atrás, ¿no? Este librito que estamos presentando ahorita es una reedición, lo estamos reeditando, es lo que se está presentando, ya se mejoró muchas formas, muchas expresiones que estaban, muchas líneas que estaban poquito confusas, se arreglaron bien para que se entendieran mejor. Así de que, pues para que se pueda disfrutar un poquito mejor la lectura. Y bueno, esta última parte pues, de la formación del mago, pues, viene pues, explicado como en 30 pasos. Y cada uno de esos pasos es un punto crítico que más o menos normalmente las personas que nos metemos en este campo pasamos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, si ya están medios metidos en espiritualidad, pues llegó un tiempo en que sus amistades que antes convivían, pues ya no conviven con ustedes, ya cambiaron de amistades, ya son otras amistades, es otro grupo, porque ya los otros no afinan, ni nuestros intereses, ni sus formas de ser, nada, pues entonces, de alguna manera, hay un momento en que hay crisis de soledad también, o sea, de repente hay que aprender a vivir solitarios, ¿verdad? Entonces, si no superamos todos esos puntos, pues está difícil que lleguemos realmente a la autorrealización, o sea, a realizarnos como seres empoderados con la gracia de Dios, pues, ¿no? Por así decirlo. O sea, seres que estamos realizando nuestro deber o la parte del plan divino que nos corresponde. De otra manera, pues estamos en una situación kármica, ¿verdad? Una situación que tiene que ver con nuestras vidas pasadas, con los adeudos que tenemos de vidas pasadas y todo eso. Cuando uno ya se mete a este campo, ya esas cosas ya se trascienden, pero hay otros ejercicios que tienen que ver con la formación del carácter, con el conocimiento, con la sabiduría que se tienen que cultivar. Entonces, esa es otra vida diferente a como la estamos viviendo en el otro sistema, en el sistema normal, el sistema de la masa. Se sale uno de ese sistema y por eso eventualmente puede uno ayudar a la gente del sistema porque pues todos de alguna manera vamos a salir del sistema, digamos, humano para entrar en el sistema divino. Entonces, ese es
el camino del mago, ese camino de vincularse, pero pues es crítico, es una crítica, es un punto crítico porque de repente ni somos de la masa, ni de repente no somos ni tampoco divinos, tampoco espirituales, o sea, no somos ni una cosa ni otra, y ahí es donde está lo difícil. Y ahí es donde yo encontré que había muy pocos documentos que hablaban de esta crisis de los estudiantes de la espiritualidad. Y entonces muchos se meten al camino espiritual ciegos, o sea, no saben que van a confrontar y no se preparan mentalmente y se frustran y dicen que esto no funciona porque ellos creían que todo iba a ser más fácil, que todo se iba así como por arte de magia a realizarse. Y resulta que es una disciplina bastante fuerte y es un desarrollo interno bastante importante el que se tiene que desarrollar y una autodisciplina, porque nadie más nos puede empujar más que nosotros mismos. Es una autodisciplina. Entonces, cada uno de estos pasos, digamos que, por ejemplo, tenemos el primer paso, tenemos que desarrollar integridad, pues. Tenemos que tender a la integridad, o sea, ya no decir mentiras, ya ser buenas personas, ya no robar, como dicen los 10 mandamientos o lo que sea, por decir así. El otro siguiente paso tiene que ver con el desapego, o sea, tenemos que desapegarnos, ser personas desapegadas, porque el sendero del espíritu es completamente desapegado, uno nomás está pegado al gran espíritu y nada más. ¿Ya? Para llegar a ese punto, pues es un proceso interno interesante. El siguiente paso, digamos, es tenemos que desarrollar el autocontrol. O sea, también si no nos controlamos, el autocontrol es como manejar un carro, pues, ¿ya? O sea, si no controlamos el carro, pues, ¿qué va a pasar? Pues se va a estrellar. Entonces, así pasa. Si no controlamos nuestro cuerpo, que es como nuestro carro, nuestra mente, pues igual nos vamos a estrellar por ahí. Entonces, así. Y luego, pues, sigue el siguiente paso, que es el desarrollo de la armonía. Pero ¿cómo vamos a tener armonía si a veces convivimos con personas que son naturales creadores de conflicto, como digamos las famosas codependencias, por decir una cosa? O sea, está la codependencia ahí, entonces si necesitamos crear armonía, pues necesitamos alejarnos precisamente de generar un desapego y quitarnos esa compañía tóxica, ¿no? Pero si no estamos dispuestos a hacer eso, pues entonces ahí nos quedamos. Entonces no es tan fácil como parece la cuestión del espíritu. Reorganizar nuestra vida. A veces, como a mí, por ejemplo, me tocó venir de Tijuana a casa Miguel Allende, de Allende, es porque es un punto que tuve que reorganizar otra vez mi vida, mi forma de trabajar, todo eso. Sí, y así es. Y así sucesivamente, son 30 pasos y cada paso tiene que ver con el desarrollo de alguna virtud para poderlo trascender. Entonces, algunos pasos, digamos, de ese proceso ya los podemos pasar muy fácil, por decir, una persona ecuánime, ¿verdad? Uno de los pasos que hay que hacer es desarrollar ecuanimidad. Entonces, si la persona ya es ecuánime, pues ese paso ya lo tiene realizado de otras vidas, ¿verdad? Porque por eso tuvimos ya muchas vidas y en esas vidas desarrollamos muchas buenas cualidades y ya por eso estamos dando, como quien dice, los últimos pasos. Y entonces tenemos que ir identificando en dónde estamos atorados y cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Por ejemplo, yo en mi vida particular, mi paso más difícil que he tenido es la cuestión productiva, ¿no? O sea, tengo muchos otros que ya no son problema para mí, pero a veces no tengo dinero para ir a hacer 1000 libros que yo quisiera tener y irlos a regalar a la comunidad, pues, ¿no? O calendarios de meditación, hacer mi producción e irlas ahí distribuyendo así tipo testigos de Jehová y así, ¿no? Y yo a veces quisiera tener esa capacidad, pero no, tengo una limitación ahí muy grande. Y bueno, es mi reto, ya mi reto es distribuir mi material, distribuir mi enseñanza, pero pues eso es decir, el producto de mi intención, pues poderlo distribuir, ¿no? Así es que, y en eso estamos.
Y entonces cada persona tiene que ir identificando cuál es su punto, digamos, donde está medio atoradito para poderlo trascender con todas las herramientas que se hayan aprendido en el pasado, se hayan aprendido pues sí a manejar y entonces ponerlas al servicio de la humanidad, ¿verdad? Finalmente lo que nos saca adelante siempre es el servicio. Entonces nuestro espíritu de servicio en todo este proceso de formación o de transformación, como decía Manuel, el espíritu de servicio es muy importante. Si dejamos ese espíritu de servicio, ahí tenemos un gran problema, ¿verdad? Porque nos vamos a llenar de información, de intelectualidad, y se nos va a hacer un ego intelectual, y al final de cuentas nos vamos a volver como locos y pedantes, ¿no? Entonces el orgullo intelectual empieza a crecer, y nos la sabemos de todos, y como decía mi maestro espiritual, vamos a tener un 10 en discurso, y 0 en la práctica, ¿no? 0 en la vida práctica. Entonces hay que evitar todo eso en el proceso de perfeccionamiento del carácter, de formación de uno como mago, ¿no? Entonces, una de las últimas pasos es así ser como receptivo, ¿no? Ser receptivo a la gracia de Dios, que eso ya es la cuestión contemplativa de la meditación y ya después de la interpretación de la visión que tuvimos y del servicio que tenemos que dar para poder seguir haciendo nuestras tareas. Así es que pues yo los invito a que vean ese librito, esa última parte es de las más valiosas en lo que a mí concierne, porque da una idea de que el camino espiritual no es diversión nada más, pues no es nada más sensualidad, no es pose, ¿no? Porque hay muchas, ahora sí, pues, yo lo veo en todas partes ahora, ¿no? Ahora con lo del Face y todo eso, pues se ve mucha postura, mucha cuestión y con mucho arte, pero no se ve mucho servicio, ¿no? No se ve mucha, que claro que sí lo debe de haber, porque aparte, pues el servicio no se tiene que estar como informando y como exhibiendo, ¿no? El servicio se hace porque pues Dios se da cuenta de todo lo que hacemos y lo que no hacemos, y no necesitamos estarlo como publicando. Así es que, pues nada más los invito a que den una revisión a ese capítulo último, que se llama Los 30 Pasos del Mago Blanco. Y si están ya en el camino del discipulado, ¿verdad? Con esa determinación de alinearse como seres espirituales en este mundo, como guardianes del planeta, como guardianes del bienestar, como guardianes de la armonía planetaria, social, universal. Entonces va a ser muy interesante, digo, les va a aclarar o les va a hacer sentirse bien, pues porque van a ver que es algo natural, o sea, tener crisis, la crisis de conexión o la crisis de formación o la crisis de transformación como instrumento, así es estar superando situaciones que a veces son emocionalmente dolorosas, a veces son inesperadas, a veces son sorpresivas, y no todo es así como sufrimiento y todo eso, no, hay sorpresas muy bonitas, por eso seguimos adelante, pero está combinado y además hay condiciones, como les digo, la condición del desapego, o sea, no se puede realmente ser una persona que pueda seguir un camino espiritual si está apegado pues a su casa, a su carro, a su perrito, a sus gatos, a todo eso, ¿no? Entonces, no es tan fácil porque tiene que haber un olvido de uno mismo para encontrarnos con uno mismo, ¿verdad? Con el verdadero yo. O sea, tenemos que olvidarnos de lo que no somos o lo que creemos que somos, de lo que creemos que tenemos, para que realmente nos identifiquemos con el propósito de la existencia, ¿verdad? Que es la manifestación de Dios en la tierra. En realidad somos representantes de Dios, no perdemos nada, finalmente no perdemos nada. Yo sigo con mis hijos, sigo con mis gatos, ¿verdad? Pero ya los veo como seres universales, ya es mi familia cósmica, no es nomás mis seres queridos inmediatos o mis compas o lo que sea, no, ya es una familia cósmica. Todos
somos caminantes en una etapa o en otra de esa autorrealización. Entonces así el trato ya con las personas es desde esa perspectiva. Ya no se les critica, ya no, ¿verdad? Porque ya uno entiende que si uno anda de criticón, pues quiere decir que no entiende que existe un karma y eso que está viendo uno, eso mismo uno lo tiene muchas veces y lo está criticando y no lo está reconociendo en uno mismo. Entonces ya uno deja de ser como criticón también, ¿verdad? Entonces a cada cosa se le da un respeto y se le da un servicio si se le puede servir. Y si no se le puede servir, pues también tiene uno que admitir sus propias limitaciones como servidor y hacer su deber, porque nuestro deber no es hacernos cargo del universo, para eso está Dios, pero sí hay unas cosas que Dios no se va a ocupar de que nos corresponden a nosotros, de nuestro deber ahí no interviene, pero nuestro deber lo debemos hacer como nuestro deber cuando hablamos de como seres espirituales. Entonces, en realidad es Dios el que está haciendo nuestro deber, pues. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene uno que tenerlo claro y no creerse, como anteriormente les he dicho, no creerse que uno es el que está haciendo las cosas, porque ese uno no existe, es un ser creado por la imaginación de uno mismo. O sea, la única cosa que puede crear, que puede moverse, esa es la magia de Dios, es la conciencia, ¿verdad? De ahí en fuera nadie se puede mover, ni puede hacer cosas, ni tiene inteligencia, ni tiene amor, ni tiene nada. El cuerpo son elementos y nomás se le sale el espíritu y se pone tieso, ¿verdad? Y tiene ojos el cuerpo y no ve, tiene orejitas y no escucha, lo pellizcamos, no siente nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida, pues se le fue. Lo que sentía, lo que pensaba, lo que lo hacía actuar y todo eso ya no está ahí. Entonces ahí es una prueba tremenda que le vemos constantemente cuando alguien fallece, de que el espíritu se le sale y ya se acabó el corrido. Entonces no debemos crear en nuestra vida una identificación con el cuerpo porque así como llegó, así se va a ir. Ahí va a quedar en los elementos naturales. Entonces lo único que nos vamos a llevar es nuestro entendimiento, nuestra conciencia y nuestra realidad, nuestra esencia divina. Entonces, así se va formando el mago a través de estar superando ideas equivocadas acerca de sí mismo, básicamente. Entonces, hasta que ya se presenta en el mundo, pero ya sin, como quien dice, sin importancia personal, como dijera las enseñanzas de Don Juan. O sea, ya uno ya perdió su importancia personal, pero ahora tiene un propósito espiritual. Ese es el cambalacho que hacemos con el Creador. Ok, yo me quito mi importancia personal, pero tú empodérame, más o menos. Y no es que uno le ponga esa condición, ese es el regalo que nos da el Creador. Así es que ojalá que todos aceptemos esa oportunidad y estemos dispuestos a entrenarnos para hacer ese alineamiento, para hacer ese desarrollo de nuestra intuición, saber proyectar nuestras ideas, salir de la ilusión en la que estamos metidos, ¿verdad? Entonces es un proceso que todos podemos hacer con la debida guía y con las ganas. Así es que pues aquí le vamos a parar porque posiblemente haya 2 o 3 preguntas que podamos contestar y con gusto. Así es de que el que quiera hacer alguna pregunta, pues estamos para contestar. Bueno, aquí, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí hay una pregunta de Sheila Quintana. ¿Cómo saber que no nos estamos quedando en el turismo espiritual? ¿Cómo saber? Es que no se escuchó la última parte. ¿Cómo saber que no nos estamos quedando en el turismo espiritual? Ok. Hola, Sheila. No, pues ya ni te conocía. Ay, perdón. A ver, espera, lo que pasa es que no tiene audio. Ya. Bueno. Bueno, sí. Pues siempre uno tiene que estar como, por eso la observación, es como autoobservándose. Siempre
Este es un camino de expansión de conciencia, o sea, o quizás expansión de nuestro entendimiento, ¿no? Y siempre la conciencia es lo que hace todo el trabajo. O sea, una vez que la conciencia entra, ya se da cuenta. O sea, la conciencia sabe y te dice si estás de turista espiritual o no. Entonces es una cosa como de honestidad, porque la conciencia te lo dice. Si tú lo justificas así, no, pues dices sí, sí, pero no, pero entonces empieza una especie de razonamiento de autojustificación. Pero si te das cuenta que te estás justificando, por decir, no, pues esto es bueno, porque pues es bueno andar de turista espiritual, se aprende mucho y acá, ¿no? Entonces tú mismo te estás cilindriando de que está bien eso, ¿no? Pero, si uno, es lo que les decía la vez pasada, si uno consulta a su espíritu le dice, no tarda 10 minutos en decirle la respuesta. Entonces por eso es bueno sentarse y poner nuestros cuestionamientos a la luz del espíritu, a la luz de la conciencia, y entonces como agarrar el mensaje, ver. Entonces, nada más esa es como establecer esa comunicación con nuestra conciencia. Y automáticamente la conciencia hizo a la creación. O sea, es muy poderosa, no es así como nada, no es nuestra siquiera. Es una omniconciencia. La mente de uno tiene como no, la mente de uno no abarca la omniconciencia, nomás abarca. Entonces, lo que realmente tenemos que expandir en nuestra mente, no la conciencia está ahí, nunca se mueve, nunca se va, siempre está ahí, eres finalmente tú, pero la mente de uno es diferente. Esa sí está cambiando constantemente, está aprendiendo nuevas cosas, todo eso. Entonces, si uno nada más consulta la conciencia y le hace esa pregunta, ¿estoy nomás de turista espiritual o realmente me estoy alineando, digamos, a tu propósito, ¿no? O sea, que como, pues yo digo que es tu magia, ¿no? Tu magia, la cuestión de su, pues también se le llama gracia, pues no quiero usar la palabra gracia, pero es como tu gracia, ¿no? Como tu ser, pues, ¿no? A veces uno dice, es como tu ser, como si fuera diferente a nuestro ser, pero es como un proceso. Primeramente lo vemos como diferente, pero con el tiempo ya vemos que el yo personal no existe en realidad, pues, que nomás existe aquello. ¿Ya? Entonces, cuando estás siendo como sincera y honesta, te puedes dar cuenta si estás nomás pasándotela bien de curso en curso, de viaje en viaje, porque muchos viajan a la India, viajan a diferentes lugares budistas muy bonitos, de yogas, son casi palacios donde hacen sus yogas, ¿no? Entonces todo eso es como especie, mitad turismo quizás, mitad lo otro, ¿no? Entonces está bien, pero no es necesariamente la belleza externa la que va a dar un desarrollo, ¿no? O sea, la belleza ambiental, pues, es realmente la intención de ser, de ser tú, de ser quien eres, de autorrealizarte. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, es de Paulina, dice, a mí se me dificulta mucho desapegarme de ciertas personas. Puedo ver que son tóxicas, pero aún así me cuesta. ¿Tiene alguna recomendación sobre cómo manejarlo? Sí, varias. Sí, pues uno no deja algo hasta que se enfada de eso. Entonces, o sea, en realidad todo es asunto de nuestra voluntad. Claro que la sensación de que no se puede vivir sin, o que se necesita a la otra persona, pues eso es como muy común, pues la famosa codependencia, ¿no? Que está la persona acostumbrada a la persona tóxica, pues.
pero quiere decir simple y sencillamente que no ha tenido suficiente de eso. O sea, que tal vez necesita cosas más fuertes y más fuertes y más fuertes para que se enfade de eso. Para mí es como síguele. No des nada, tú síguele, vas bastante mal, pero de eso quieres, pues síguele. No hay una solución que se le pueda dar realmente a esa necedad, porque es una necedad, que nace de las impurezas de la persona codependiente. Son sus mismas impurezas personales, pues la hacen necia y están queriendo sacar agua de las piedras. Entonces, claro que el camino sería la purificación, por esto digo, hay muchas, se tiene que purificar, tiene que ir a temazcales, tiene que leer mucho, tiene que juntarse con gente que no es codependiente, ¿verdad? Tiene que meditar mucho, tiene que quererse realmente por su divinidad esencial, no por lo que ha sido, no por lo que viste, no por lo que se pinta o se haga, pues, ¿no? Debe de quererse más. Entonces, obviamente que trae una persona codependiente, trae una idea de sí misma muy destruida por karma, ¿verdad? Por otras vidas que está pagando. Pero el karma termina, no hay karma que dure 1000 años. Pues. Entonces, hay que purificarse. Quiere decir que la persona codependiente está muy impura, muy intoxicada, precisamente por eso usted busca semejantes. O sea, el tóxico se va con el tóxico. Entonces, sí, el camino es la purificación y la toma de conciencia. Si lo puede hacer por sí mismo, qué bueno, y si no, pues que alguien le ayude mientras puede por sí mismo. ¿Okay? Entonces, eso es, ¿no? Purificación. Hay medios de purificación. Están las prácticas espirituales. O sea, todas las prácticas espirituales son purificatorias. Si no es purificatoria, no es práctica espiritual. Entonces, lo que nos impide el alineamiento, pues son las impurezas personales. ¿Y por qué surgieron? Pues porque nos portamos mal. Por eso surgen las impurezas. El mal comportamiento, pues te trae una mala cualidad, te genera malas cualidades, te genera tóxicos, etcétera, etcétera, y te desnaturaliza. Pues y al rato estás teniendo esas relaciones porque tu discernimiento ya no funciona bien. Entonces estás debilitado, estás sensualizado, muchas cosas, y bueno, pues ya se hace el caos ahí personal, la neurosis, o quieren llamarle como se llame. Entonces tenemos que hacer un procedimiento purificatorio, cuando menos dejar de comer carne, por ejemplo. Ya ahí no va a gustar mucho para muchas personas que les encanta el pollito, que el pescadito, que el cochito y todo eso, ¿no? Entonces ya no les va a gustar el camino espiritual porque pues implica dejar de comer esas cosas, pues, de estar alimentándose de algo que no es parte de la dieta humana. O sea, la carne no es parte de la dieta humana, pero muchos insisten que sí es y después sufren las consecuencias, ¿verdad? Entonces hay que ir dejando, si estamos muy acostumbrados a la carne, pues hay que poco a poquito hay que irla dejando hasta que ya no se sensibiliza el cuerpo y ya después ya no admite la carne. Pero tiene que irla dejando poco a poco. Esa es una purificación también. Es purificación física, emocional y mental, ¿verdad? El espíritu no lo tenemos que purificar porque siempre está puro, es la conciencia, es el gran espíritu. Ese es el que nos está ayudando a salir. Y mientras tengamos al gran espíritu, tenemos esperanza. Sí queremos, pero si somos necios, bueno, pues no ha llegado el momento. Sí. Bueno, muchas gracias. No sé si podríamos hacer estos últimos minutos, la síntesis, para ya cerrar con esta charla. Muchas gracias. Sí, acuérdense, pues ya así rápido, pues ya, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Pues nada más la síntesis es como somos una de dos, ¿verdad? Somos personas, digamos, dentro de un sistema político, social, o somos discípulos de Dios. Entonces yo prefiero ser discípulo de Dios y pues ya ustedes lo que prefieran, ¿verdad? Entonces por eso yo sí digo que hay que hacer prácticas espirituales y entender que estamos dentro de un discipulado para hacernos
identificarnos plenamente con el Creador y para ser empoderados por el Creador. Y eso lo han hecho muchas personas, no es una cosa que estoy inventando, no estoy inventando el hilo negro. Hay muchas personas que han seguido una disciplina y caminos adecuados y han logrado ese empoderamiento. Y viven bien y mueren bien. Así es que ese es mi deseo, ¿verdad? Que también ustedes vivan bien y mueran bien. Mueran bien como en paz, ¿no? En paz, satisfechos. Y ya sabemos que la vida espiritual es eterna, no hay fin. Pero el físico sí, ese sí, tiene un límite. Así es que mientras el cuerpo aguante, por aquí vamos a estar insistiendo en estos puntos, porque pues para mí esto es mi misión. Así es que pues muchas gracias por su atención. A no ser que hay otra pregunta, no sé si Pues hay sí, otra pregunta. hay otra pregunta. Okay. La pregunta ¿es posible llegar a un punto que tus actividades sean tu sadhana sin necesidad de prácticas espirituales exhaustivas? Sí, claro, eso, sí, puede uno llegar a un punto en que ya no necesita meditar, pues porque ya la meditación es una práctica espiritual, pero si ya se logró el objetivo, pues ya no se necesita la práctica. O sea, es como decir, bueno, pues si ya te inventaste el nado del río, ya no necesitas salir y seguir nadando, pues ya saliste del río, ya te lo aventaste. Pero sí, la vida diaria, si uno se olvida o se deja de creer el hacedor, es una excelente práctica. O sea, no es una práctica exhaustiva. Estás haciendo lo que normalmente estás haciendo. Estás yendo a tu trabajo normalmente, estás tratando a tu familia normalmente, lavando platos normalmente. Lo que no es normalmente es que no te estás creyendo la hacedora o el hacedor. Eso es lo que no es normal. Y es un truco como mental. Estás haciendo las cosas, pero tú no te estás creyendo el hacedor. Entonces, esa es una práctica espiritual que no es exhaustiva porque es la vida cotidiana, ¿verdad? Y también como tú no eres el hacedor, pues tampoco te preocupas mucho por tener o querer ser dueños de los resultados que tú hiciste, porque esos son del creador, porque el creador es el que hizo y el creador es el dueño de todo lo que resulta. Entonces, como también el creador hizo una cosa que se llama ley de causa y efecto, si tú haces una cosa bien, pues te va a ir bien. Si tú haces una cosa mal, pues te va a ir mal. No estar ambicionando cosas porque te va a llegar lo que te corresponde por esa ley divina, por esa magia. Está la magia, pues de la ley de causa y efecto, por ejemplo. Es una de sus magias, ¿no? Todo lo que son leyes universales, pues son magias del creador. Así es que yo recomendaría, ¿verdad? Que igual no deben de hacerse tan exhaustivos como los danzantes, ¿no? Que danzan a veces toda la noche y todo, bueno, está suave eso, pero no pueden hacer eso todos los días, pues está bien ahí de vez en cuando, un ejercicio así exhaustivo, como dice la persona. Pero la vida diaria, la forma en que uno está elaborando su acción, eso es una práctica espiritual. O sea, recordando a Dios en todo, viendo a Dios en todo, tratando a todos como Dios, ¿verdad? Aunque no lo parezcan, ¿verdad? Porque los gatos son Dios, las pulgas son Dios, todo es Dios. Entonces, los ratones son Dios, las arañas son Dios. Entonces, si uno mira así, entonces no es una práctica exhaustiva, es el enfoque, ¿verdad? Entonces, al principio a lo mejor no lo vemos así, pero si lo seguimos practicando, es como dice, la práctica hace el maestro. Entonces, el rato, pues ya nomás va a estar viendo a Dios y va a estar disfrutando a Dios y experimentando a Dios, pues. Y así es. Pero a lo mejor se quiere escapar de esta persona que preguntó. ¿Quién fue? ¿Quién fue la que preguntó? Lulu. Paulino, ¿qué? No. Se quiere escapar de las crisis y eso no es posible, ¿eh? Eso todos pasamos de alguna manera. Bueno, a unas personas quizás ya la pasaron en otras vidas, puede ser también. Y en esta vida nomás, no le toque no tan exhaustivo porque ya lo exhaustivo ya lo pasó, ¿verdad?
pero normalmente tenemos necesariamente que afrontar crisis. Crisis crisis que a veces la confundimos con algo. Una crisis es un punto de que de repente no sabemos cómo lo vamos a resolver porque nunca lo hemos resuelto, entonces lo tenemos que resolver por primera vez y ahí desarrollamos carácter y desarrollamos sabiduría. Entonces ahí, pero siempre teniendo como punto principal esa visión de que todo es Dios, ¿ya? Todo, nuestra inteligencia, nuestra visión, nuestra percepción, todo. Así. Ok. Pues muchísimas gracias. Con esta última pregunta cerramos esta serie de charlas que pues tuvieron que ver con esta segunda edición del libro de Iniciación a la Magia Divina. Gracias por esta charla a Manuel y a Marco. Gracias también a los que nos acompañaron el día de hoy y gracias a quienes nos acompañaron cada sábado en cada capítulo del libro. También queremos recordarles que quienes deseen adquirir el libro pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, Vida Creativa, y quienes quieran adquirir el libro van a tener un regalo que es la estrella que vimos el día de hoy, la estrella de Vida Creativa, y también para quienes ya tienen el libro, lo tenemos en versión digital y bueno, cualquier cosa pues estamos a la orden. Y bueno, también pues recordarles que en la página vamos a estar compartiendo nuestras próximas actividades y nada más para que estén al pendiente. Muchísimas gracias por todo y pues buen camino en el sendero de la magia divina. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.